Buenas, estamos de regreso, ya estamos de vuelta con ustedes. Ahora nos toca el turno con el doctor Mario Torres Marroquín, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Unidos, además ex ministro de Educación con amplia experiencia. Doctor Torres, bienvenido, gracias por estar acá. Va al Parlamento Centroamericano y yo digo con una tarea titánica de llegar y es de buscarle generar un sentido a un parlamento que la gente lo mira así como, ¿de qué me sirve, verdad? Muy cuestionado. Muy cuestionado, pero sobre todo muy escéptica la gente en cuanto a qué se puede lograr, pero de verdad, si pensamos en la gran patria centroamericana, el Parlacén debería ser el primer paso. Sí, yo creo que sí, muchas gracias por esta oportunidad. La realidad es que cuando uno analiza brevemente la historia de Centroamérica, se da cuenta de que los esfuerzos por construir una patria grande vienen desde hace muchos años. Allá por 1824, todos sabemos, de acuerdo con la historia de Centroamérica, se constituyó la República Federal de Centroamérica. Sí. Un esfuerzo muy importante que lamentablemente duró muy poco tiempo, porque con la llegada del gobierno de Carrera ya no se pudo seguir adelante con este esfuerzo a nivel centroamericano. Y un segundo intento muy importante que no es muy conocido se realizó allá por 1948, que es la fecha en que se funda el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que hasta el día de hoy aglutina las universidades públicas de Centroamérica. Y eso es también en la misma vocación. Incluso tenemos una historia de integración que es superior a muchos lugares del mundo. Solo el Benelux en Europa, pero el proceso de integración en Centroamérica incluso es anterior a todo el proceso de integración europea. ¿Por qué le digo esto? Porque yo lo que creo es que en este momento lo que hay que entender es la importancia de un organismo regional como es el Parlacén. Yo entiendo dos cosas. La primera es que es necesario el impulso de una institución de esta naturaleza porque estamos en presencia de un mundo que su principal característica el día de hoy es que es un mundo globalizado. Y la globalización lo que significa fundamentalmente es que tenemos que competir con los mejores a nivel mundial. Un ejemplo, si nosotros somos un país exportador de flores, vamos a competir con aquellos países que exportan flores a nivel mundial y los mejores del mundo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros como países tan pequeños que somos en Centroamérica, la única posibilidad que tenemos de cara al futuro de enfrentar con éxito el tema de la globalización es buscando cada vez más estos procesos de integración. Nosotros como región, si logramos avanzar en la integración, seríamos una región con una población superior a los 50 millones de habitantes. En segundo lugar, seríamos una región que superaría más de 500,000 kilómetros cuadrados. Y eso, de alguna manera, nos pondría en una posición de ser una de las economías más importantes de América Latina. Ahora bien, el tema es que ha habido un cuestionamiento al Parlacén y yo diría que con algunos elementos que podrían tener cierta importancia. Por ejemplo, el Parlacén debería de tener resoluciones vinculantes. Eso creo que es como el corazón, a efecto de que las decisiones que se tomen por 120 diputados, que son los que integran el Parlamento Centroamericano, puedan tener efecto en los países, pero con un carácter coactivo, claro, ¿verdad? No solo a nivel de recomendación, como sucede el día de hoy. En segundo lugar, yo creo que no debería ser obviamente refugio para personajes que de alguna manera han, en el ejercicio sobre todo de la presidencia y la vicepresidencia de la República, han cometido actos reñidos con la ley. Yo creo que en ese sentido la población se fija en eso y creo que deberíamos de superar ese tema.
Pero lo que sí es importante con estos cambios que podamos hacer al tratado marco del Parlamento Centroamericano es que se constituya realmente en el órgano regional que genere el liderazgo que en este momento el SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, está requiriendo para impulsar a la región. Porque, mire, el concepto de Parlamento Centroamericano no es malo. O sea, de hecho, si el concepto fuese malo, no hubieran ejemplos tan exitosos como la propia Unión Europea o el sistema de naciones del Caribe que funcionan de esta manera, o el Mercosur, por ejemplo. Correcto. El tema es que es un organismo que no genera, no es vinculante en cuanto a sus decisiones. Entonces, pueden ser muy buenos las recomendaciones que surjan de ahí, pero no tienen ningún efecto Tiene que práctico. tener, Carlos, tiene que tener un carácter vinculante. Definitivamente debe de haber una total integración con los congresos o asambleas legislativas de los diferentes países, y yo creo que el Parlamento debería ser el espacio de discusión donde se nutra, repito, este pensamiento a nivel centroamericano. Hoy más que nunca estoy convencido de que estamos surgidos de un liderazgo a nivel centroamericano. ¿Y usted, de llegar al Parlamento Centroamericano, sí impulsaría esas dos, o intentaría impulsar esas dos reformas de las que hablamos? Porque yo sí creo una, esa parte vinculante. Y la segunda, yo sí creo que el Parlamento Centroamericano debería ser la crema innata de la intelectualidad y la política centroamericana que tenemos y nos abunda, ¿verdad? Claro. Y no el premio para un presidente que va a llegar ahí a seguir ganando sus Incluso, sueldos. Carlos, yo pensaría que todos aquellos temas que son cuestionados en el Parlacén se deberían de revisar. Y un tema que se podría revisar es si realmente un expresidente o un ex vicepresidente deberían de formar parte del Parlacén o no. Claro. Que sería un tema a discutir y que podría quedarse entonces como una de las reformas a plantear. La idea es esta, tratar de, con la experiencia que tenemos ya del Parlacén, que comenzó a operar en 1991, se constituyó en 1987, pues ya han pasado buenos años que nos permitirían en este momento hacer una reforma del Parlacén. Yo sí estoy convencido que hay que reformar el Tratado Marco porque se necesita poner al Parlacén también de cara al siglo XXI. No olvidemos que el Parlacén surge de una reunión, Esquipulas I, Sí. y hay que entender, diría yo, el momento histórico que estamos viviendo en Centroamérica en esa etapa. Estamos viviendo una etapa de grandes conflictos armados internos en Centroamérica. Léase Guatemala, El Salvador, la misma guerra también que después hubo en Nicaragua. Entonces, como que surge en un momento que la gran demanda de los pueblos centroamericanos era el tema de la paz. Sí, ¿verdad? Era pacificar la región. Y eso no ha perdido su razón de ser. Pero yo creo que ahora debemos dar un paso más hacia adelante. Tratar de entender una etapa que ya superamos y tratar de entender, diría yo, en un esfuerzo muy serio, cómo se están manejando actualmente las relaciones internacionales. Un ejemplo de eso lo tenemos con el Parlamento Europeo, que tiene su sede en Estrasburgo. Bueno, hay más de 700, son 750 los eurodiputados. Y la verdad, de lo que yo he podido estudiar, he sido profesor de integración y de relaciones internacionales por muchos años. Quiero decirle que es un esfuerzo exitoso en una región como es Europa, que unida a los 27 países suman más de 500 millones de habitantes y obviamente se coloca entre las 3 economías más importantes del mundo. A pesar de que ahí ha habido una tradición histórica de una lucha por ciertos liderazgos, por un lado entre Alemania y Francia y por el otro lado regionalismo entre la Gran Bretaña, y que lo estamos viendo con el Brexit. Sí. Pero eso lo que nos debe de enseñar en este momento, que lo que necesitamos es como actualizar el Parlacén a la etapa actual. Porque sí es importante reformar el Parlacén, porque esa misma globalización de la que usted nos hablaba
nos pone ante retos que son comunes a todos los países de Centroamérica. El tema de la migración, el tema del narcotráfico, el tema incluso de la corrupción, la posibilidad de ser un bloque económico que vaya y negocie precisamente en bloque la compra de medicamentos para toda la región. O sea, tiene muchas virtudes, claro, pero sin que se le dé esos dientes y esa esencia, se queda en el aire. Y yo creo que no solo en el tema puramente económico, sino también en el tema político, porque en el tema político, digamos, el Parlacén puede jugar un gran papel para iniciar e impulsar proyectos políticos regionales. Porque hemos hecho algunos avances, pero sobre todo en materia económica. Ahorita tenemos ya un avance muy importante en integración aduanera, sí, entre Honduras, El Salvador y Guatemala, y está por adherirse Nicaragua. Pero yo creo que debemos de trascender el tema, sí, económico, el tema cultural. Sí, porque es un tema solo de intercambio de mercancías de libre, pero podemos ser una gran región de cultura, de turismo. Sobre todo porque somos una región que tiene una enorme tradición cultural a nivel mundial. Centroamérica y especialmente Guatemala es heredera de una de las civilizaciones más grandes que ha tenido la humanidad, que es la civilización maya. Y que eso podemos fortalecerlo no solo para fortalecer una identidad centroamericana, sino también de convertirla en uno de los grandes motores del desarrollo en Centroamérica, como sería el tema del turismo. Es decir, la verdad es que unidos los países centroamericanos tenemos muchísimas más posibilidades de obtener ventajas en este tema de la globalización. Doctor Torres, esta pregunta se la hago a todas las personas que han venido a distintos cargos públicos para despedir y dejar el mensaje a la audiencia. ¿Por qué debemos de votar por la opción del doctor Mario Torres para candidato al Parlacén? ¿Qué propone que haga especial esa candidatura a ese puesto? Bueno, hay varias razones. La primera es que yo soy un candidato de un partido político, que soy uno de los dirigentes en su fundación y en su orientación político-ideológica, que es el Partido Político Unidos, un partido democrático, un partido que lo une realmente el amor y el bien por Guatemala y Centroamérica, y hemos tratado de conjuntar a un buen equipo de buenos guatemaltecos que aspiran a los cargos de elección popular por primera vez. El partido por primera vez participa en esta elección. Segundo, porque nosotros tenemos todo un programa de trabajo, un plan de trabajo que encabeza nuestro candidato presidencial Luis Velázquez, que es la agenda para los acuerdos del desarrollo nacional, que ha sido un esfuerzo muy serio que abarca los diferentes campos del desarrollo del país. Y tercero, en el caso mío, que les pido su voto para el Parlamento Centroamericano, yo soy candidato del Partido Unidos para la casilla número 1 del Parlamento Centroamericano. Obviamente, yo soy una persona que ha tenido una trayectoria política muy larga, transparente. He tratado de luchar, fui ministro de Educación, hice lo mejor que pude durante los 4 años que fui ministro por la educación del país. Muchos maestros, estudiantes me recuerdan con grandes proyectos que impulsamos como la alfabetización, como el cambio del currículo nacional base de la preprimaria y la primaria, como el desarrollo que tuvimos por primera vez en la historia de Guatemala de incorporar a los maestros en servicio a un programa de desarrollo profesional. Fundamos las escuelas por primera vez bilingües interculturales en las 25 regiones lingüísticas del país, etc. Es decir, hemos hecho un trabajo conocido. He sido diputado al Congreso de la República y por lo tanto tengo la experiencia, el conocimiento y la trayectoria suficiente para optar a un cargo como es en el Parlamento Centroamericano. Opto al Parlamento porque estoy convencido de que hoy más que nunca el reto de luchar y de fortalecer la integración de Centroamérica es un reto ineludible, que debemos de participar porque eso fortalecería no solo a cada país centroamericano, a la República Dominicana, que también es parte del tratado, y a Panamá, sino que yo considero que es conveniente que a partir de un bloque de integración, como sería
la gran patria centroamericana, podemos tener más éxito en el concierto de los países del mundo. Por eso es que yo les invito a votar este 16 de junio por el Partido Unidos, por nuestro candidato a la presidencia, Luis Velázquez, y en este caso muy particular les pido su voto para la papeleta amarilla, donde estaré ocupando la primera casilla, votando por los círculos azul y rojo que conforman el emblema de nuestro Partido Unidos. Gracias, doctor Torres, por haber estado con nosotros. Estuvo usted escuchando y viendo al doctor Mario Torres Marroquín, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Unido. Nosotros les agradecemos su sintonía y lo invitamos a que no cambien, porque ya viene nuestro compañero Marvin Roblero con más información.